En 1492, Cristóbal Colón descubrió América. Los niños de todo el mundo lo aprenden de memoria. Esos niños dirán que otro explorador italiano, Américo Vespucio, es quien le dio su nombre al continente. Salvo que América estaba poblada mucho antes de la llegada de los europeos, que Colón murió convencido de haber llegado a Asia y que Américo jamás sugirió que estas tierras llevaran su nombre. Entonces, ¿quién inventó esta historia sobre el descubrimiento de América? O más bien, ¿cómo se escribió? La adopción generalizada del nombre América solo fue posible gracias a la invención de la imprenta. Pero para entender la génesis es necesario olvidar la presencia de América en los mapas, poder imaginar la Tierra como los sabios europeos la entendían en la era de los exploradores. E incluso antes de esto. Año 1000. Las tinieblas reinan sobre Occidente. Ya no se sabe leer ni escribir. La ciencia fue reemplazada por las supersticiones. Los conocimientos antiguos se perdieron. Los caminos pavimentados se dieron el paso a senderos barrosos. Se vive atrincherado en fortalezas. Por miedo, los barcos ya no se hacen a la mar. El fin del mundo está cerca. Año 1100. El mundo sigue en pie. Dios se mostró clemente. Se construyen iglesias, se levantan catedrales. ¡Vamos, cristianos! ¡Vamos, caballeros! ¡En camino a la cruzada! 1200. En la conquista del Santo Sepulcro, caballeros y campesinos de Occidente descubren otros mundos, otros seres y la magnitud de sus riquezas. Estos despreciados infieles conocen la tierra, tienen mapas, libros, escuelas, poseen el saber de los antiguos y lo enriquecen continuamente con conocimientos nuevos. Frente a ellos, el hombre occidental quiere reconquistar la sabiduría. 1295. Marco Polo retorna a Venecia tras un periplo de un cuarto de siglo. Acaba de realizar la aventura más audaz de su época. Su renombre alimenta la esperanza de un nuevo impulso. En todo dominio se busca la superación. Se retoman los modelos dejados por griegos y romanos. La mente humana se libera. Pero, ¿por qué el mundo es tan limitado? Por todos lados el mar, siempre el mar. 1400. Alcanzar las Indias será el sueño del siglo. En Portugal, el príncipe Enrique decide explorar las costas de África. Los expertos son tajantes. Más allá del Ecuador, el mar hierve, la tierra es árida y los marinos mueren de sed y de hambre. Otros eruditos, judíos y árabes, se oponen. Han visto mapas que rodean África. Con los nuevos instrumentos de navegación, se aventuran a lo largo de la costa. Los avances se encadenan. Europa sigue boquiabierta la proeza de esta nación. 1488. ¡Triunfo! Bartolomé Díaz atraviesa el Cabo de Buena Esperanza. El camino de las Indias está abierto. Nadie es capaz de superar a Portugal. ¿Nadie? Sí, un tal Cristóbal Colón se arriesga a atravesar el océano por el oeste. Europa está maravillada por los pájaros, los indios y los relatos que trae a la corte de España. Colón asegura haber alcanzado las Indias. Portugal no abandona la carrera. En 1499, Vasco da Gama logra la ida y vuelta a India. En 10 años se han descubierto más tierras que en 10 siglos. ¿Pero cómo se mantuvieron desconocidas por los antiguos o los árabes? ¿Por qué lo que encontró Cristóbal Colón difiere tanto de las descripciones de Marco Polo? En 1503, un texto impreso de 5 páginas comienza a circular en toda Europa. Su autor es un tal Américo Vespucio. Relata a Lorenzo de Medici un viaje hacia tierras desconocidas. Estas correspondencias privadas son comunes y contienen valiosa información. Si un impresor astuto encuentra una copia, la reproduce en grandes cantidades. La carta de Américo Vespucio conoce así una difusión excepcional. Este navegante desconocido es el primero en saber contar la historia de su viaje. De todos los relatos, incluidos los de Colón, ninguno tiene tal repercusión. Pero la verdadera revolución reside en el título, Mundus Novus. Vespucio tiene la certeza que esta tierra es un nuevo mundo. Nuestros predecesores no sabían nada de este territorio. No creían que existieran tierras habitables al sur del Ecuador. Mi viaje prueba que esa opinión es falsa, puesto que encontré un continente con numerosos valles poblados y un clima más suave y agradable que las otras partes del globo conocidas hasta ahora. Colón vive atrapado en la convicción de haber alcanzado las Indias. Vespucio es el primero en imaginar otra cosa. La carta de Américo enciende la imaginación de las multitudes. 2 años más tarde, una imprenta anónima publica un cuadernillo de 16 páginas en lengua italiana. El texto de estos 4 viajes, efectuados a partir de 1497, tiene un estilo tan entretenido como el de Mundus Novus.
En la ciudad de Saint-Dié, en Francia, un equipo de humanistas se fijó como misión difundir el saber imprimiendo libros de valor. En 1507 editan Introducción a la Cosmografía. Esta obra incluye la geografía de Ptolomeo, un clásico de referencia, que incrementan con una versión latina de los 4 viajes. Este hermoso libro va acompañado de mapas representando las famosas nuevas tierras descritas por Américo Vespucio, sin siquiera mencionar a Cristóbal Colón. En el capítulo 7 surge de pronto la idea de que esta cuarta parte del mundo podría llamarse América, puesto que es Américo quien la descubrió. Por primera vez, el nombre de América es impreso en todas sus letras. De boca en boca, de mapa en mapa, libro tras libro, este nombre circula e impone su sonoridad. La gloria de Américo Vespucio se basa en este libro impreso sin su conocimiento. Su infamia también. 1506. Cristóbal Colón es enterrado en Valladolid en total indiferencia. 1512. La muerte de Américo Vespucio en Sevilla pasa desapercibida. Sobre estas 2 tumbas va a levantarse una disputa duradera. Colón saboreó su momento de eternidad atravesando el Atlántico. Pero hazañas y exploraciones se encadenan y cada año nuevos nombres ocupan la palestra. El nombre de Vespucio brilla en gloria y majestad después de su muerte a través de sus relatos. Estudió el movimiento de las estrellas, consignó sus cálculos, observó pueblos extranjeros animado por el conocimiento y no por la codicia. Cristóbal Colón descubrió unas islas. Américo Vespucio descubrió el Nuevo Mundo. Ciertas voces van a alzarse contra el inmenso renombre de Vespucio. Conviene considerar la injusticia y la ofensa que este Américo Vespucio hizo a Colón, o bien quienes imprimieron sus 4 viajes, atribuyéndole a él solo el descubrimiento de esta tierra firme. Es Bartolomé de las Casas quien prueba que Colón fue el primero en pisar el continente en 1498, en la costa de la actual Venezuela. También demuestra que Vespucio se embarcó hacia América en 1499, un año después de Colón, y no en 1497. Estos argumentos son retomados en 1601 por el cronista Antonio de Herrera, quien concluye a su vez que Américo Vespucio falsificó la datación de los 4 viajes. El viento gira, la sentencia cae. Vespucio es un impostor. El debate se cerró. En el siglo XVIII, el estudio de la historia evoluciona. Se verifican los hechos, se estudian los documentos oficiales. En 1745 se publica en Florencia la primera biografía de Vespucio. En 1789 aparecen nuevos estudios. Bajo este impulso, los eruditos de la época descubren cartas desconocidas de Américo Vespucio a Lorenzo de Medici. En una de ellas, Vespucio data su primer viaje en 1499 y no en 1497. Esto confirma las acusaciones de sus detractores. Vespucio habría falsificado las fechas, fabricando el relato de 2 viajes a partir de uno solo. Sus defensores se precipitan en denunciar la falsedad de las cartas de Florencia. A partir de ahí, 2 bandos se enfrentan. Vespucio efectuó su primer viaje en 1497. Ese primer viaje es una invención. Era un gran navegador. Jamás comandó una flota, ni siquiera un barco. Era un gran astrónomo. Lo que dice de las constelaciones es absurdo. Era un excelente piloto. Era un comerciante a cargo de las provisiones de carne para los marineros. Era un hombre fiable. Era un charlatán. Querido hijo, he hablado con Américo Vespucio, quien va a la corte por asuntos de navegación. Siempre tuvo el deseo de complacerme. Es un hombre de bien. La fortuna no le ha sido siempre favorable. Se dirige a la corte con el deseo de obtener para mí algún beneficio. Está decidido a hacer en mi favor todo lo que sea posible hacer. Cristóbal Colón, en esta carta del 5 de febrero de 1505, se dirige a su hijo Diego. Sorprendente descubrimiento. Ignorando su gloria póstuma, estos hombres que generaciones de eruditos representaron como incansables rivales, eran en realidad buenos amigos.
En 1924, el profesor Alberto Magnaggi defiende la idea que Vespucio efectivamente formó parte de expediciones, pero que no fue él quien redactó los textos que lo hicieron famoso. Según él, las páginas de los 4 viajes no fueron escritas por Vespucio. Solo las cartas de Florencia, consideradas como falsas, son una fuente confiable. Así, el primer viaje ficticio de 1497 se le debe imputar a los editores, quienes a partir de cartas privadas elaboraron versiones fantasiosas que pusieron en circulación. Esta explicación es la única que resuelve todas las contradicciones que han ocupado a los investigadores durante 3 siglos. ¿Cómo Vespucio podría haber impedido estas recopilaciones distorsionando sus relatos? ¿Mostrar qué tipo de hombre era realmente? Nacido en Florencia el 9 de marzo de 1454, Américo crece en una familia empobrecida. En su juventud adquiere rudimentos de ciencia al alero de su tío. Adulto, se convierte en empleado de comercio y luego es contratado por Lorenzo di Pier Francesco de Medici para hacerse cargo de asuntos administrativos. A fines de 1491 se va de Florencia a Sevilla, donde trabaja en una sucursal del Banco de los Medici. Su misión es financiar expediciones y probablemente cruza el camino de Colón. Tras la muerte de su empleador, decide probar suerte. En mayo de 1499 se embarca hacia las Nuevas Indias a bordo de la flota de Alonso de Ojeda. Se convierte en un respetado hombre de oficio. El rey de Portugal lo invita a explorar la costa de Brasil, que se considera una isla, para buscar un paso hacia las Indias. De este viaje, Vespucio vuelve con la certeza que esta tierra no es ni una isla ni las Indias, sino un nuevo mundo. Lo escribe en una carta a Lorenzo de Medici, publicada en latín sin su consentimiento bajo el título de Mundus Novus. Esta carta conmociona a Europa. A los 54 años es nombrado responsable de mapas y asuntos marítimos para la corona española. 4 años más tarde, el 22 de febrero de 1512, Américo Vespucio se apaga, sin hacer ruido. Vespucio no es el descubridor de América, pero tampoco un impostor como lo han acusado. En el siglo XVI, las hazañas logradas por los grandes descubrimientos revolucionan la época gracias al tremendo eco que les da la imprenta naciente. Nunca una proeza es decisiva por sí sola. El relato que la acompaña cala más profundo en las mentes. Cada época ilumina el pasado a su manera. La historia no cesa de reinventarse. Lo que entendemos de los movimientos lejanos del pasado es muchas veces el reflejo de la época en que vivimos.